Bien. Bien, Alexis. Vamos a empezar. Bienvenidos a todos a esta nueva sesión de los seminarios de Ingeniería Industrial UCN. Tenemos una excelente convocatoria el día de hoy, así que le agradezco a todos por el interés, ¿cierto?, de unirse a una nueva sesión, ¿cierto?, de esta serie de seminarios. Hoy nos acompaña el profesor Alexis Gómez. Alexis es titulado de Ingeniería Civil Industrial de la Católica del Norte. Trabajó en Ultraport, ¿cierto? Empresa que anda en Antofagasta y Mejillones. Y hoy es profesor de tiempo completo en nuestro departamento de Ingeniería Industrial. Así que, bienvenido, Alexis. Muchas gracias por darnos tu tiempo y para poder compartir, ¿cierto?, tu trabajo sobre pilas y la localización, ¿cierto?, de pilas de mineral de granel en los puertos. Así que con esto te dejo para que puedas compartir tu trabajo. Muchas gracias. Gracias, Hernán, por la presentación. Aprovecho de darles las buenas tardes a todos los presentes. Les agradezco la convocatoria, a quienes se han interesado por escuchar un poquito el trabajo que le quiero exponer ahora. Hernán, si me habilitas, por favor, ahí para compartir la pantalla. Ahí sí. Súper. Ahí está. Ya. Bien, entonces, como bien partimos, no, como dice el título, la idea de hoy es comentarles un poco lo que fue el trabajo que desarrollé. Bueno, no lo hice solo, lo hice en conjunto con los autores que salen ahí, Alexis Gómez, quien les habla, Lisandro Barahona y Karen Molina. Este trabajo lo desarrollamos nosotros bajo el formato de capstone, la verdad. Por eso es que salimos las tres personas, y de hecho aprovecho de agradecerles porque supe por ahí que iban también a intentar conectarse, así que si por ahí después quieren comentar algo mis compañeros, bienvenidos por supuesto, ¿ya? Y el trabajo, bueno, dado el contexto, ¿cierto? Para aquellos que están dando capstone y más o menos entienden la dinámica, voy a tratar de omitir cierta información relativa por confidencialidad de la empresa, ¿cierto? Alguna data. Entonces, voy a comentarles desde un punto de vista más genérico, espero que sin perder la idea principal. Ya, por supuesto, cualquier consulta me la pueden hacer. El título se denominó, localización óptima de pilas de mineral a granel para minimizar la distancia total de transportes y costos asociados. ¿Ya? Los contenidos que me interesaría abordar el día de hoy, colocar el puntero acá, primero comentarles de la descripción del problema, más que nada entender la forma que lo quiero abordar hoy, más que dedicarme como a la parte matemática, es tal vez poder explicar cómo uno se enfrenta a este tipo de situaciones con las herramientas que uno desarrolla en la carrera, se enfrenta a una problemática y tiene que colocar en conocimiento todo lo que adquirió para buscar una solución. Y como les decía, salirme de la parte matemática y tal vez cómo desde la toma de los requerimientos del cliente, el sistema que se nos presenta, porque es completamente un problema divergente, donde uno, al día de hoy, les cuento cómo nosotros desarrollamos la tarea, sin embargo, en ese momento las opciones son muchas, entonces comienza como un proceso divergente, y finalmente al día de hoy, favorablemente se los puedo contar como un proceso convergente, donde ya se vio la descripción de la problemática, formulamos la solución, logramos validar los datos y obtener ciertos resultados. Hubo una pequeña fase de implementación que me gustaría comentarles, y finalmente lo que tiene que ver los trabajos a futuros que están muy enlazados con lo que pasó en la implementación. ¿Ya? Entonces, comencemos con la descripción del problema, y en este sentido les quiero comentar, como les decía, cómo fue lo que nosotros recibimos, o sea, qué fue lo que nosotros recibimos como problemática. Principalmente nuestro sistema se componía, bueno, en el título yo les hablaba que era una cancha a granel o mineral. Les puedo contar que era carbón. Así como una cancha de fútbol, nosotros recibimos una cancha de carbón. Ya imagínense una cancha, insisto, como de fútbol, y ahí se apilan diferentes tipos de carbón. ¿Ok? Entonces nosotros teníamos este sistema, que dicho sea de paso, esto nosotros tuvimos que construirlo, así que para aquellos que creen que AutoCAD nos sirve mucho, a nosotros nos sirvió bastante porque tuvimos que diseñar desde cero el layout de la planta, para poder aplicar después las soluciones que teníamos ahí pensadas.
Entonces nosotros recibimos una cancha de fútbol, por decirlo de una manera, que era la cancha de acopio de carbón. Esta tenía segmentadas ciertos lugares donde se depositaban diferentes tipos de mineral. Ese era el sistema que nosotros vimos. Ahora, ¿qué pasaba con esto? Vamos a mostrar acá voy a mostrar una pequeña animación. La verdad es que esta la saqué literal del capstone. De hecho, agradezco a mis compañeros que entre los tres lo hicimos y tratábamos de explicar de una forma media monística cómo funcionaba el sistema. Porque, ok, tenemos esa cancha, pero ¿cómo funciona finalmente el sistema? En la cancha de carbón, lo que pasaba es que primero que todo, el carbón llega desde buques o embarcaciones, ¿ya? O sea, llega por mar. Entonces, ¿qué pasa? El puerto descarga el carbón y desde ahí comienza la operación, el sistema que nosotros teníamos que analizar, ¿ya? Entonces el carbón llegaba desde los buques, ¿ya? Y entraba a esta planta, y la planta con un stacker que se llama, o imagínense un conducto, descargaba el carbón en la cancha, ¿ya? En esa imagen que veíamos anteriormente, ¿ya? Y después una pequeña máquina, no muy pequeña, un bulldozer, que es una máquina pesada, formaba la pila, ¿ya? Y formaba en el fondo uno de los numeritos verdes que veíamos en la imagen anterior. Y así esto se repetía cada cierto tiempo, donde llegaba otro mineral, ¿cierto?, la embarcación, y se formaba otra pila de otro mineral, ¿ya? Ese era el sistema, eso es lo que nos comentaban. Después, esa era la primera fase de la operación, y la segunda fase de la operación era que una vez que se apilaba el carbón en la cancha, se necesitaba, o el cliente demandaba, ¿ya? Demandaba cierto tipo de carbón. Alguna cosa importante que no mencioné. Cuando uno comienza a hacer el capstone, ¿cierto? O comienza a elaborar un proyecto de título, nuestro cliente, que finalmente era la empresa donde nosotros desarrollamos, que la vamos a llamar Alfa. Ese era el cliente, Alfa, la empresa ficticia que inventé, era el cliente de nosotros como universidad, ¿cierto? En representación de nuestros estudiantes capstone. Y a su vez, la empresa Alfa tenía otro cliente que era la empresa que le demandaba el carbón de la cancha. Entonces se dan cuenta de la importancia, como acá hasta me puedo meter con cadena de suministro, ¿cierto? Como entre los proveedores, los inputs y los outputs, es importante gestionar todo esto a lo largo para cumplir, porque si nosotros lográbamos cumplir con este sistema, ¿qué pasaba? Cuando a Alfa le reclamaban o le demandaban carbón, él tenía que, con los cargadores frontales, que es esta maquinita que ustedes ven acá, cargaban carbón a las tolvas o alimentadores, ¿ya? Para que el cliente de esta empresa, que denominé ficticiamente Alfa, pudiese operar, porque para ellos el carbón era un input, ¿ok? Era un input para un trabajo que ellos hacían. Ese era el sistema. Ahora, ¿qué es lo que pasaba? ¿Cuál era el problema en sí? Como les decía, nosotros llegábamos, nos presentaban, tenemos esta cancha, tenemos esta operación, pero ¿qué pasa? Este era un contrato que se estaba recién renovando. Alfa era una empresa contratista, ¿cierto?, de un mandante, entonces había poca ingeniería en todo este proceso. Con esto no quiero hablar mal de empresa Alfa para nada, sino que es normal. Cuando uno parte una operación, ¿cierto?, uno dice, perfecto, nos ganamos la licitación, empecemos a operar. Uno lo que menos hace es aplicar ingeniería, uno que harto ve los ramos, porque uno quiere cumplir con el cliente, quiere quedar bien ante el cliente. Entonces uno no toma muchos datos, y eso es lo que pasaba acá. Había poco registro de datos, ¿ya? Y como había poco registro de datos, había poco control de data, ¿cierto? Nosotros como ingenieros trabajamos harto con los datos. Sin embargo, como había poco control de datos, ¿qué pasaba? Había pasado un año de contrato y los orómetros, así como está el kilometraje de los autos, de los cargadores frontales, que es esta maquinita que está acá, que es el que hacía la segunda fase de la operación del abastecimiento, ¿cierto?, hacia el cliente, estaban disparados. Los orómetros estaban disparados cerca de 3.300 horas. Cuando se proyectó este proyecto, valga la redundancia, se presupuestó que los cargadores frontales iban a trabajar 2.500 horas el primer año. Sin embargo, estaban excedidos en 3.300 horas más o menos, ya por tirar un número más o menos la tendencia, porque tenían 4 cargadores frontales, cada uno tenía que trabajar cierta cantidad de horas. Entonces, claro, esta poca gestión de la data, esta poca visión futurista o la poca ingeniería, como le denominamos al sistema, generaba esto, que después de un año de operación, nosotros le cumplimos al cliente felices, pero ya estamos pasados en las horas que nosotros proyectábamos que íbamos a trabajar. Ahora, claro,
Hay una componente que la tuve que guardar por temas de confidencialidad que ustedes, me imagino que por ahí se preguntarán. Ok, si estás usándolo más horas, quiere decir que estás moviendo más tonelaje probablemente, que podría ser una pregunta que nace al respecto, porque lo natural es que si yo recorrí más, pensé con un auto, o sea, si yo recorro más kilómetros, si soy Uber, y yo pensé que el primer año iba a trabajar 10.000 kilómetros, y la verdad es que trabajé 20.000 kilómetros, lo normal es decir, ya, pero entonces moví más personas, gané más plata, transporté. Ya, pero el problema era acá que si bien el tonelaje estaba en aumento, había un indicador que me relacionaba el tonelaje por hora, que era un KPI. ¿Qué pasaba? Que el rendimiento del proyecto eran 220 toneladas por hora, lo que se había presupuestado que se iba a trabajar en el proyecto. Sin embargo, el rendimiento real a los horómetros que estaban trabajando era 201 toneladas por hora. O sea, el incremento en las horas no estaba siendo justificado por un aumento real en el tonelaje, ¿ya? No estaba relacionado directamente y ahí había que haber algo, ¿ya? Ahora, ¿dónde le dolía a la empresa? Porque ustedes dirán, ya, ¿qué importa tal vez que las horas aumenten? Pero sí hay unos efectos. Primero que todo, si yo ocupo más a la máquina, insisto, siempre tal vez si no conocen los cargadores frontales, pero en general, cualquier máquina que yo ocupe con mucho tiempo, ¿qué va a pasar? Me consume más combustible del presupuesto. O sea, tengo que decirle a mi jefe, oiga, jefe, ¿sabe qué? Parece que me equivoqué y el combustible está un poco, estoy gastando más de lo que tenía presupuestado. Hay otro efecto a nivel de costo que le llamaban running cost, que es el costo de mantenimiento. ¿Ya? Estas máquinas tienen un sistema de mantenimiento preventivo que uno dice, ok, le hago mantenimiento a las 250 horas, a las 500 horas, a las 1000, 1200, 1500, etc. Si yo ocupo más la máquina, se me adelantan los mantenimientos, entonces se me hace más caro mantener esa máquina para que me siga operando. Piensen que las empresas, los presupuestos, obviamente no se puede pasar o no, pero que la máquina esté gastándose tanto con tanto tiempo, en el fondo de la empresa venía el tercer efecto, que es el que está acá, que se les preocupaba que viniese un mantenimiento mayor. ¿Qué pasaba con esto? El contrato era 5 años, ¿ya? Y al primer año ya se dieron cuenta que los horómetros estaban disparados. ¿Y cuál era la preocupación? Decía, ok, si estoy con 3.300 kilómetros al año, bueno, esto pasó hace ya casi 3 años atrás, ¿ya? 4 años atrás. En ese momento estaban preocupados de que cuando terminaran el contrato, los cargadores frontales o estas máquinas llegasen prácticamente depreciadas totalmente y tuviesen que invertir en un mantenimiento mayor que estaba completamente fuera de presupuesto, ¿ya? Que se alcanzaba más o menos las 12.000, 15.000 horas de trabajo de las máquinas. Entonces, para la empresa claramente dar cara a los dueños y pedirle una plata de un mantenimiento mayor que se denomina overhaul no era carta para ellos. Entonces estaba bien que nos preocupáramos en el primer año por cómo venía la cosa. ¿Ya? Ahora, un mantenimiento mayor, estoy hablando que puede ser cerca de un 50% o un 70% de la inversión inicial de la máquina. O sea, esa cantidad de plata estamos hablando. Yo no sé si ustedes manejan cuántos dólares puede llegar a costar un cargador frontal. ¿Ya? Entonces, ese era el sistema. Solo decíamos que hay una operación y están ocupando los cargadores frontales en el proceso de abastecimiento mucho más. Entonces nosotros recopilamos el sistema y dijimos, ok, ¿qué información tenemos? Tenemos por un lado la información del layout. Sabemos que hay una cancha. Ese es el sistema. Después nosotros decidimos mirar este proceso de que llegaba el carbón a la cancha y el carbón salía de la cancha, lo miramos como un proceso de oferta y demanda. Así lo definimos en nuestro sistema. Además, sabíamos que transversalmente o a nivel de gestión de data, había poco registro de horómetros y tonelaje, ¿ya? Y por otro lado, el tonelaje estaba avanzando según proyecto, pero no estaba funcionando al rendimiento que se había proyectado. Entonces, a partir de eso, decidimos formular una solución que fue, como les digo, esta fase yo se les cuento resumida, pero el proceso es súper divergente. O sea, puede haber sido simulación, hasta calidad, no sabíamos si meternos con la gestión del cambio. Finalmente decidimos generar un modelo de programación entero mixto. Usamos investigación de operaciones para proponer una solución al sistema. ¿Ya? En el fondo lo que queríamos era buscar el óptimo y de esta manera buscar oportunidades de mejora. ¿Por qué oportunidades de mejora? Porque hay dos respuestas. Porque si bien como la empresa aplicaba poca ingeniería, una primera respuesta es decir, ok, nosotros evaluamos el proyecto mal y la verdad es que realmente los cargadores está bien que se ocupen mucho. ¿Ya? O sea, es una respuesta. Y la otra respuesta es que buscar el óptimo
Y el óptimo, cuando uno hace modelos de programación, obviamente que esto piensen que se hace en un tiempo de 4, nosotros nos quedamos un mes más, 5 meses, tiene ciertas limitaciones y supuestos. Entonces decir, ok, si usted llega al óptimo, que es mejor que el trabajo que usted actualmente está desarrollando en su empresa, ¿qué condiciones usted requiere cambiar para llegar a ese óptimo? ¿O cómo podemos llegar a esa mejora de los orómetros de los cargadores frontales? Y por otro lado, nosotros también queríamos abarcar la estandarización de las métricas para el control de gestión, porque uno no saca nada generar una propuesta de mejora si es que no establecemos métricas o no establecemos una estandarización que permita que esta cosa dure a largo plazo, básicamente. ¿Ya? Entonces quisimos abarcar esas tres cosas. Ahora, ¿cómo? La verdad es que, como les decía, traté de evitar mostrar el modelo, tratar de meter muchas variables. Quiero dedicarme básicamente como lo operacional. Pero nosotros lo analizamos de esta manera. En el fondo teníamos una descarga de carbón, como les decía antes del modelo, que ese era, nosotros lo veíamos como nuestra oferta, y teníamos un abastecido a una planta, una central, que lo veíamos como la demanda. Además teníamos el layout, donde teníamos diferentes distancias entre cada una de las pilas y entre la pila y la tolva. Ya, ese era nuestro sistema. Entonces nos alimentábamos de la información del programa de arribo de las naves desde puerto, ¿cierto?, para la descarga de carbón, del archivo CAD, que básicamente era el layout del sistema, y del programa de abastecido. Y con esa información determinamos los parámetros del sistema. Nosotros decidimos que los parámetros del sistema iban a ser la tipología del carbón, por un lado. Tratemos tal vez de no quedarnos las letras para que no se enreden tanto, pero la tipología de carbón, por otro lado el subíndice J, que decíamos, ok, otro parámetro que nos importa es la posición del carbón, ¿ya? O sea, estratégicamente dónde estoy dentro de esta cancha. Por otro lado, el periodo, que nosotros lo trabajamos en día, pero si bien me gusta decir la palabra periodo porque eso deja el modelo bastante abierto, o sea, esto puede ocurrir en una hora, puede ocurrir en un turno, puede ocurrir en un día, en un mes. La verdad es que ahí lo bonito de parametrizar todo esto es que uno puede jugar con el modelo, ¿ya? Después, y por qué también digo que es bonito, dejamos abierto el tipo de cargador frontal que se iba a utilizar para la demanda. Lo entretenido de esto es que la empresa utilizaba un solo tipo de cargador frontal, pero nosotros cuando decidimos plantear un modelo a través de un modelo de programación, nuestra idea es que fuera lo más abierto posible, porque la empresa tenía más de un cliente, entonces nuestra idea era expandir este modelo a otras canchas que tenía la empresa. Entonces decidimos dejar abierto el tipo de cargador frontal porque en diferentes contratos tenían diferentes equipos. Y finalmente, el alimentador, o sea, en esta cancha teníamos 4 alimentadores, entonces debíamos llegar a una cierta cantidad de alimentadores. Entonces, parametrizamos cierta data del sistema, ¿cierto? Y con eso, acá viene como lo que puede ser un poco feo, pero decidimos cuáles eran las variables de decisión, valga la redundancia, y me quiero centrar en este monito tal vez. Ahí está la descripción, ¿cierto?, que uno ve en operativa, para que se note que en verdad estas cosas. Cuando yo llegué al Capstone, la verdad es que nunca pensé que íbamos a poder ocupar esto, a pesar de que sabía la importancia que tenía. Y para nosotros, en verdad, fue súper interesante y bonito poder aplicar esto, que es muy teórico, en un problema real. Entonces, de ahí nosotros colocamos las variables de decisión, primero como la entrada, es decir, las toneladas de carbón tipo I a dejar en la pila J en un periodo T. O sea, oferta, piénsalo como un problema de transbordo, ¿ya? O un problema de transporte. Así lo habíamos visto nosotros para poder moldearlo al sistema que teníamos acá. Primera variable de decisión, ¿cierto? La variable que entra. ¿Cuánto carbón llega? ¿A dónde va a llegar? ¿Y en qué momento del día? Y después una variable de salida. ¿Cuánto carbón va a salir? Que vendría siendo esta de acá. ¿Cuánto carbón va a salir? ¿Ya? ¿Desde dónde? ¿En qué momento? ¿Con qué cargador? ¿Y hasta qué tolva? Y una tercera variable, que era una variable de inventario, que nos permitiese poder, como había poco control, nosotros nos interesaba, ¿cierto?, una variable de inventario, que era la variable L, que en el fondo es decir, en cualquier momento T, cuántas toneladas de carbón hay, de qué tipo y dónde. Entonces nosotros podíamos llevar el control de dichas variables. Y paralelamente planteamos unas binarias para el inventario y para la salida, que la verdad es que no me quiero dedicar a explicarlas mucho, pero estas binarias, como ustedes bien saben, ¿cierto? Finalmente lo que me permiten es como modelar o manejar el modelo para hacer lo que yo quiera. Porque finalmente con estas variables de decisión lo que teníamos que hacer era simular o
programar o establecer matemáticamente todo lo que les comentaba al inicio de la presentación. Esto que el carbón llega, ¿cierto? Se almacena y sale, había que dejarlo en un modelo matemático. Ahora, ¿qué restricciones teníamos? Con esto no voy a hablar sobre, ¿cierto? Sobre las variables como de manera algebraica más que nada, pero sí les quería comentar desde qué cosas tuvimos que considerar en el modelo. Primero que todo, el diseño de la cancha, que nos daba una capacidad en cuanto a los tonelajes máximos que pudiésemos adquirir o pudiésemos descargar en cada una de estas pilas, ¿ya? Entonces, el diseño del layout nos daba una limitancia física de cuánto tonelaje yo podía descargar a la cancha, ¿ya? Por otro lado, y eso estaba dado por ciertos aspectos de seguridad, como la altura máxima que podía tener la pila, el ángulo de inclinación, los caminos delimitados, etcétera, etcétera. Teníamos restricciones de la descarga, porque había un flujo de descarga, una tipología de carbón. ¿Por qué? Porque los carbones son de distinto material, perdón, de diferente tipo, no porque sea aleatorio, sino que básicamente porque son en diferentes composiciones químicas y que van a ser ocupados en diferentes formas por el cliente de la empresa Alfa. Entonces, si yo colocaba un carbón tipo A en esta pila, yo no lo podía mezclar con otro tipo de carbón. Entonces, ahí se generaba otro tipo de restricción. Y por otro lado, como dije que la tipología de carbón era importante porque me daban características distintas para el cliente de la empresa Alfa, también era importante la demanda o en el proceso de abastecido, ¿ya? ¿Cómo era esta cosa? Esto que se ve acá blanquito era un alimentador. Entonces, la verdad es que el abastecido se componía de más de un tipo de carbón. Entonces, modelar eso matemáticamente fue un desafío, porque la verdad es que los cargadores frontales, ¿qué hacían? Por ejemplo, yo voy a cargar esta tolva que está acá, que es la tolva número 4, la voy a cargar con el carbón número 4 y número 5. Entonces, el cargador frontal iba a la pila 4, cargaba la tolva 4, después iba a la pila 5 y iba a la tolva 4. Hacía un movimiento de ida y venir, ¿ya? Entonces, eso fue como les digo, no les quise mostrar el modelo porque en verdad siempre es un poco confuso y requiere más tiempo, pero todas esas cosas en verdad fueron un desafío bastante grande de plasmar en la vida real, ¿ya? O sea, en la vida real, en el modelo. Entonces, ¿qué objetivo buscamos nosotros? Si bien el título hablaba de costos asociados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros comenzamos diciendo, ok, nosotros queremos minimizar la distancia que recorren los cargadores frontales en el proceso de abastecido, es decir, en el proceso de la demanda, ¿ya? Sin embargo, nos pillamos con un pero, y voy a hacer el símil con un autobús o una micro. Si yo le tomara solamente la distancia recorrida a la micro desde un punto A a un punto B, ¿cuál es el problema? Yo no estaría, porque piensen que el efecto o el coletazo de esto es las horas que yo ocupo el equipo. Entonces, si yo solamente considero la distancia desde el punto A hasta el punto B y después calculo las horas que utilicé solamente en desplazarme, cometíamos el error de que no estábamos considerando cuando el equipo estaba detenido. O sea, si solamente considerábamos una función objetivo de distancia, íbamos a considerar las horas de cuando el equipo estaba en movimiento y no cuando estaba detenido. Entonces, decidimos pasar a una fase 2 de función objetivo, que decía que íbamos a minimizar las horas utilizadas por los cargadores frontales, donde ahí considerábamos también, como les comentaba anteriormente, los tiempos de detención de la máquina, porque muchas veces las máquinas están quietas y no se están ocupando para el abastecido, ¿ya? O hay tiempos muertos de por medio, y esos igual generan una ineficiencia en los horómetros, ¿bien? O suma, digamos, en el horómetro. Era parte de esos 3.300 horas que mostraba en la descripción del problema. Y finalmente la función objetivo se transformó en los costos asociados porque dado que pertenecíamos al área de proyecto, nosotros debíamos considerar además de los costos asociados a combustible y running costs, la depreciación, porque esto obviamente tenía asociado una depreciación que estaba asociada al proyecto y a las máquinas. Entonces, finalmente lo decidimos trabajar como una función de costo, ¿ya? Y estas dos funciones objetivos anteriores se transformaron en restricciones finalmente que se calculaban dentro del modelo. Bien. Bueno, eso fue la formulación de la solución y más o menos cómo se bosquejó o cómo lo quisimos abordar. Después teníamos que decir, ok, queremos que esta cosa resulte bien y viene la parte de la validación. Y para aquellos que quieran hacer un modelo, ya sea de simulación, un modelo de investigación de operaciones, déjenme contarles que parece que lo más terrible es plasmar un modelo. Sin embargo, lo más difícil es que la cosa resulte. Yo diría que esto nos ocupó cerca del 25% de nuestro tiempo, que era validar el modelo, es decir, que el modelo
hiciera lo que nosotros queríamos que hiciese, ¿ya? El proceso de validación, que pues, yo diría que básicamente fue como un mes, fue nuestro mayor dolor de cabeza, y donde era un proceso iterativo entre que, no, esto no resulta, tenemos que volver a calcular esta restricción, tenemos que volver a... Entonces, es un proceso iterativo bastante largo hasta que realmente el modelo haga lo que haga. ¿Cómo se valida? Bueno, básicamente lo que nosotros le dábamos un modelo chiquitito, y quisiera lo que uno, digamos, hiciera lo obvio. Por ejemplo, descargábamos diferentes cantidades de carbón en una cancha más pequeña. Entonces la idea es que un modelo, lógicamente, si nosotros pensamos, si yo voy a descargar carbón en cancha y después te lo voy a movilizar y lo que yo busco es minimizar el costo de transporte, lo más lógico es que aquel carbón que va a ser más demandado esté más cerca de las tolvas, ¿cierto? Entonces lo más lógico es que el modelo hiciera eso, que los más demandados, que en este diagrama están bosquejados como pilas más grandes, debiesen estar más cerca de las tolvas y los más pequeñitos más lejos de las tolvas, ¿ya? Eso básicamente es lo que tenía que hacer el modelo, además de los movimientos clave, ¿cierto? De transportar el material hasta acá, devolverse y todo eso. Todo ese proceso de validación, como les digo, fue asegurarnos que el modelo hiciera lo que tenía que hacer. Una vez que logramos pasar esta fase, que dijimos, ok, el modelo funciona, empezamos a probar los resultados, ¿ya? Y los resultados en el fondo de, ok, primero, encuentra el óptimo, porque los modelos no siempre encuentran el óptimo. Entonces, gratificantemente el modelo sí encontró el óptimo y partimos con un modelo más chiquitito, ¿cierto? Como les decía, era un modelo de verificación que tenía 313 variables, ¿ya? Y lo probamos siempre con 2 computadores. ¿Por qué? Porque nuestro foco siempre fue el cliente nuestro o de la universidad, a través de nuestro equipo Capstone, que era esta empresa Alfa. Entonces, teníamos que decirle en qué condiciones podían correr el modelo para lograr un óptimo, ¿ya? Entonces, con un modelo chiquitito sí encontraba el óptimo en un procesador i7 y en un i5. En una cancha A, que era la cancha que nos entregaron como del modelo del sistema de 25.000 variables, también encontraba el óptimo y en un tiempo bastante corto. 4 segundos en un i7 y 6 segundos en un i5. En la cancha B, con 200.000 variables, ya se demoraba un poquito más, 47 minutos en un i5 y 22 minutos en un i7, pero me encontraba el óptimo. Y en una cancha C, que también era una cancha de esta empresa Alfa, siempre estábamos pensando en replicar este modelo a cualquier cancha que cumpliera con parámetros similares. Sin embargo, ya el millón de variables, a las 12 horas en un i7 y a las 34 horas en un i5 no lográbamos encontrar el óptimo y nos encontrábamos con un gap de 3,85%. ¿Ya? Y lo quisimos graficar de esta manera porque también queríamos saber cuánto era el efecto de cambiar un procesador i5 a un i7, que para algunos será muy trivial, pero era un computador que se iba a dejar netamente para efecto del proceso. Entonces decir, ok, piense siempre en el cliente, o sea, si usted quiere llegar a esto, necesita estas cosas. Entonces para nosotros era también importante qué inversión tenía que hacer el cliente para poder correr el modelo. Entonces, claro, o sea, con el i5 se nos disparaba ya el tiempo de procesamiento del millón de variables y el i7 siempre fue mucho más rápido. ¿Bien? Entonces, ok, ese era el panorama y con eso nos quedamos. Nosotros dijimos, ok, el modelo encuentra el óptimo, permite posicionar el carbón en la cancha. Esto es lo que hacía el modelo en el fondo. Permite posicionar el carbón en la cancha pensando cómo lo voy a abastecer. En el fondo es algo lógico, yo creo, que todos dicen, es como obvio. O sea, uno siempre tiene que pensar así, o sea, colocar el carbón, descargar el carbón en los lugares más cercanos para después que la distancia sea más corta. Sin embargo, esa combinatoria, que es lo que hace el modelo a largo plazo, a 3 meses, no es tan trivial. Entonces el resultado fue este. Lo que hicimos fue, y parte de la validación del modelo consistió en verificar datos anteriores. Corrimos el modelo con data desde enero a mayo y comparamos el escenario real versus un escenario optimizado. ¿Ya? Corrimos el modelo para un periodo de cada 3 meses. Entonces primero lo corríamos de enero a marzo, después de febrero a abril, de marzo a mayo y así. Y eso nos dio un ahorro del 21% que equivalía a 317 horas en esos 5 meses. ¿Ya? Además, otro resultado que nos entregó era un plan de posicionamiento de mineral. O sea, nos decía el modelo
cuando me llegaba un buque con el carbón, me decía, usted tiene que colocar el carbón en tal lado. Además, me daba un plan de abastecido, es decir, hacia dónde, desde dónde hasta dónde llevarlo. Pensamos en las variables, ¿cierto? Una variable de entrada y una variable de salida. Y además me permitía entregar un control de inventario. Bien, entonces hasta acá el resultado todos felices, ¿cierto? El modelo funciona, nos damos abrazos, pasamos la memoria de título. Sin embargo, después viene la implementación de esta cosa, y es decir, ¿cómo voy a llegar a ese 21% de ahorro? O sea, el modelo realmente funcionó y cumplió su objetivo, que era optimizar el proceso de la cancha y que realmente había una mejora, habían oportunidades de mejora en la operación del sistema. Sin embargo, viene la fase de implementación, que esto fue fuera del capstone, y acá lo trabajé personalmente yo con la empresa, y todos felices, podemos ahorrarnos un 21%, como les decía, la historia suena bonita, parece que no hay que hacer un overhaul, y hasta lo patentaron en la empresa, así de fuerte pegó. Se llamaba OPAC, tenía su insignia, de hecho agradezco ahí, no sé si está Lisandro, pero fue el compañero que lo hizo. Lo patentábamos, todo bonito, y vino la fase de implementación donde nosotros, siempre pensando en nuestro cliente, ¿qué es lo que hicimos? Nosotros modelamos, programamos esto en Ciplex OPL, pero yo no voy a mandar a un gerente o a una operadora que trabaje con Ciplex OPL. Entonces, la fase de implementación consistió en lo siguiente. Nosotros simplemente le dijimos, ok, si usted quiere correr este modelo, quiere buscar esa eficiencia, necesita lo siguiente. Primero, necesita la información de 3 meses hacia adelante, porque nosotros lo probamos hacia atrás y funcionaba. Entonces, usted tiene que conocer la información hacia el futuro en 3 meses. ¿Y de qué cosa? Necesita saber la descarga, es decir, el programa de llegada de los buques, necesita saber cuál es el programa de abastecido, y necesita saber el inventario en ese momento. El inventario es lo más fácil, puede decir, yo tomo una foto en el momento, miro la cancha, dónde está cada carbón, y lo ingreso a una planilla Excel, ¿ya? Y la planilla Excel se comunicaba con el Ciplex OPL, y simplemente ellos trabajaban con el Excel. Esta cosa optimizaba, ¿cierto? Lo echaba a andar, y le entregaba el resultado de lo que les comentaba, el plan de abastecido, el plan de descarga, todos los planos, se lo entregaba en la planilla Excel. Entonces, logramos que fuese amigable con el usuario, ¿ya? Sin embargo, ¿dónde estuvo el problema? ¿Ya? Y es lo que viene ahora, que lo que les comentaba, que se transformó en los trabajos a futuro. Como les digo, el trabajo se desarrolló bien, pero para llegar a ese 21% hay un pero. Yo les comentaba que en la implementación nos topamos que se necesitaba la información tanto de la descarga como del abastecido para 3 meses. Sin embargo, la empresa Alfa, que era el cliente de nosotros, tenía información solamente de 15 días en adelante del abastecido. Entonces, para ellos, en la vida real, no era viable aplicar el modelo. Ahora, claro, ustedes podrían correr el modelo para 15 días en vez de 90 días. Pero ¿qué pasa? Entre menos conozco el futuro, menos eficiente puedo ser, ¿ya? Porque en el fondo, si yo conozco solo a 15 días mi demanda, yo voy a pensar a corto plazo. Sin embargo, si yo sé lo que pasa en 90 días, yo puedo generar el modelo generaba una mejor combinatoria y me permitía saber qué iban a demandar una vez que el carbón de los próximos 15 días se terminara. O sea, es mirar mucho más a largo plazo y por ende, a mayor horizonte de tiempo, mayor era la eficiencia generada. Sin embargo, con el abastecido que tenía la empresa de 15 días, no fue posible generar ahí la implementación en su totalidad. ¿Ya? Bueno, adicionalmente, nosotros dejamos el Excel generaba un panel de control, ¿ya? Que se los quise mostrar, como siempre, como les digo, pensando en la operación, esto, cómo gestiono la operación, cómo administro la operación. Como había poco control de gestión y había una patita que tenía que ver con la estandarización, nosotros quisimos dejar un panel de control con cada una de las cosas que ellos controlaban o debiesen controlar mes a mes, además de los rendimientos para saber si estaban dentro o fuera de los límites, ¿ya? Sin embargo, como les digo, esto para nosotros en verdad sonaba súper interesante, era un desafío la implementación. Sin embargo, muchas cosas se transformaron en trabajos a futuros, o a este momento aún son cosas que se pueden mejorar del modelo. O sea, el modelo funcionó, pero se transformaron en oportunidades de mejora, ¿ya? Que hasta el día de hoy no las tiene resueltas. La primera que les comentaba, había un factor de ineficiencia en el modelo que tenía que ver con que yo no conocía la demanda.
Y como yo no conocía la demanda, el modelo no me permitía generar esta eficiencia que era tan ambiciosa que era de un 21%. Entonces, necesitaba que se alimentara de un modelo de pronósticos de demanda y que me permitiese y que pudiese interactuar con el modelo. Además, un trabajo futuro es que no sé si se dieron cuenta que mostré un gap. Ese gap en el fondo me decía que no encontró el óptimo el modelo, por ende la escalabilidad y la réplica en otros parques iba a ser solamente posible hasta un límite de variables. Entonces el modelo iba a tener una limitancia de variables. Eso se podía complementar con una heurística probablemente para modelos que fuesen muy grandes. ¿Ya? Sin embargo, y esto, el trabajo a futuro tiene que ver más que nada con la implementación. Otra cosa que jugaba a favor del modelo, o sea, que no consideraba el modelo, era el factor humano. En la curva de aprendizaje de los operadores, era crucial en el manejo de los cargadores frontales, porque un trabajador que fuera más perito en el desarrollo de sus labores, abastecía más rápido o daba respuesta a la demanda mucho más rápido. Entonces, trabajaba menos tiempo y el horómetro de él era mucho más bajo. ¿Ya? Entonces, este factor era súper importante. ¿Y en qué sentido? Y nosotros, ¿por qué no lo manejamos? Porque la empresa tenía una alta rotación de operadores. Entonces, contratar, y esto ahí a los que tuvieron producción conmigo, ¿cierto? Cuando uno tiene una alta rotación de personal, uno se devuelve la curva de aprendizaje. Entonces, es volver a enseñar a la persona, y tener mucha gente nueva es volver a tener horómetros altos, porque obviamente uno a la primera el trabajo no lo hace bien. Una medida que empieza a avanzar la curva de aprendizaje, empieza a demorarse menos. Entonces, el factor del aprendizaje o la curva de aprendizaje de los operadores fue un factor importante que no estaba en consideración. Y finalmente, algo que en ese momento no estaba, pero sí quedó, fue la cultura organizacional. Implementar nuevas tecnologías en una empresa siempre es complejo. Para nosotros fue bastante, bueno, en este caso yo que fui el que me quedé con la implementación, fue una brecha súper grande que las personas cuando ven este tipo de mejora hay que acompañarla siempre bien de una gestión del cambio, ¿ya? Porque la gestión del cambio me permite que no sea tan agresivo implementación de nuevas tecnologías, porque obviamente entrar a cuestionar a un jefe de operaciones, a un supervisor que hacen la pega, tienen mucha más experiencia que un cabro recién salido de la U, no es tan fácil, ¿ya? Pero sí quedó la cultura, que eso sí lo pude ver, de la implementación del control de gestión, ¿ya? Miren, si bien no se logró implementar este programa, el OPAC, que le llamaban, sí quedó la cultura de controlar. Entonces, si bien sigue siendo medio rústico, que son con hojita y Excel, pero al día de hoy se controla y sí se piensa en cómo voy a demandar, o sea, cómo voy a descargar mi carbón en cancha según la demanda que me van a entender. Entonces generaron mayores estrategias con el cliente de Alfa, de esta empresa ficticia Alfa que les digo. Generaron mayores lazos, trataron de saber qué va a pasar más adelante, conversaban, oye, ¿cómo viene la demanda? Entonces, por lo menos quedó el bichito. En ese sentido, me quedo más tranquilo yo. ¿Ya? Así que, bien, con eso es la presentación. Muchas gracias, insisto, por la asistencia y el quórum en general. Quedo atento a cualquier consulta. Ahí está mi contacto. Sí. Excelente. Muchas gracias, Alexis, por el trabajo, por compartir tu trabajo con nosotros. Bien, ahora, bueno, tenemos una ronda de preguntas. Tenemos harto tiempo para responder varias preguntas. Tenemos hartas personas en la audiencia, así que los invito a ir formulando sus preguntas. Y voy a partir yo con una. Me voy a permitir siempre, me permito partir con la primera pregunta. Cuéntanos, oye, este tema de cómo empezaron a hacer esta pega. O sea, claro, está la necesidad detectada de parte de la empresa, pero siempre está este desafío de los datos, a que uno lo ve ahí como el DIJ, el TIJ, que como que no fuera nada, ¿cierto? En un modelo matemático. ¿Y cómo ustedes enfrentaron ese tema? Porque está el tema organizacional, las personas. ¿Cómo fue esa Sí, experiencia? es un tema importante por varias razones. Primero, porque la data de por sí no estaba bien ordenada, porque como comentaba al comienzo, claro, o sea, ellos un año después se dieron cuenta, oye, revisemos los barómetros, y se dieron cuenta que estaban full pasados. Entonces, primero que todo, la data estaba mal tomada. Entonces, claro, si uno le pide los barómetros,
Primero había neurómetros que salían con negativo, o sea, trabajar la data, primero que todo fue sacar datos que estaban fuera de rango de outliers. Segunda instancia fue conseguirnos la data, porque las empresas son súper recelosas y tiene que ver un poco con la implementación del cambio con la data. Si bien ya de por sí no la tomaban de una manera sistemática, además de eso, la poca data que disponían era súper complejo que nos las entregaran. Entonces, en ese lapso perdimos harto tiempo en trabajar con los datos, conseguirnos los datos, trabajar los datos y convertirlos en variables, ingresarlos al modelo, porque después uno lo ingresa al modelo y uno a veces no mira los 1000 datos. Entonces uno le ingresa al modelo y dice que el problema no tiene solución. Entonces, hay que revisar la data y de verdad que esa iteración es gigante. Es muy, muy larga el proceso de validación de datos. Entonces, claro, que nada, fue ese como el procedimiento. Bien, muchas gracias. Bueno, si alguien tiene preguntas en este momento, si abre su micrófono, pasa una pregunta. A ver, Pablo. Yo tengo... Bueno, dale, Víctor. Dale. Sí, la mía está relacionada. Buenas tardes, Alexis, gracias por la exposición. Y mi consulta va relacionada justamente a que, bueno, en la universidad uno acostumbra a ver esto, a modelar, a hacer este tipo de proyectos en un ambiente acotado, por supuesto. Pero hay otros elementos que son importantes, y tú lo mencionaste al final, justamente que tienen que ver con este tema de la gestión del cambio. ¿Cuál crees tú que fue como la dificultad más grande que tuviste cuando se implementó esta mejora? Claro, el intento de implementación. Sí, a ver, lo más difícil yo creo que es entrar en el área chica de la persona. Yo creo que a todos nos pasa, pues a medida que entre, tal vez ahora desde el punto de vista académico, para nosotros hay muchas cosas que tienen sentido de aplicar, pero para el trabajador, entrar a su pega en su día a día y decirle que podría hacerlo mejor de esta manera y súmale el factor que sea un cabro de 23 años, no es muy bonito. Entonces, básicamente yo creo que eso, la gestión del cambio tiene que acompañarse de una buena manera, tal vez de traspasar la información a la persona que uno lo viene a ayudar y ser lo menos invasivo posible, porque claro, hasta de repente habían tallas como de que, ya no he dicho el nombre de la empresa, creo, así que puedo decirlo, habían tallas como de que ellos eran el OPAC, que los jefes de operación eran el OPAC o hacían este proceso como iterativo. Entonces, no, por un lado, yo creo que no veían como lo que hacía el programa, que era la combinatoria, no veían tal vez o sea, por un lado, respondiendo a la pregunta en sí, la gestión del cambio tenía que ver con cómo uno se mete a la era chica del trabajador, desde el punto de vista, uno como ingeniero de proyectos, por decir algo, y por otro lado, la importancia que la misma empresa, cómo la importancia que la misma empresa le da a este proyecto bajando la información a mandos más operativos, porque uno esto a nivel gerencial, todos le encantan, pero anda a llevar esto a un lado más técnico u operativo. Ahí es donde se empieza a quizás la cosa. Claro, porque como bien dices tú, uno de los pasos de la gestión del cambio está en el mostrarle a la persona que justamente lo que tú estás diciéndole que se debe hacer de otra manera tiene un impacto significativo en el área, para él mismo y la organización. Pero cuando son herramientas tan complejas, así como, oye, en realidad lo metí en una maquinita, y esa máquina o este algoritmo, este proceso, me dice que tiene que hacerlo de esta manera. Que claro, para los operadores en general o para la gente que toma decisiones, como, ¿cómo vas a saber eso que es mejor si en realidad yo soy el que sabe y el que ha Sí, manejado esto, no sé, 10, 15 años? todo el rato. Y eso, hoy, en ese momento, y igual es un tema importante, eso sí me estoy yendo con la tangente, pero hoy por hoy hablamos de la industria 4.0, ¿cierto? Ahí, colega Víctor, hablamos harto de producción, en los ramos, y en ese momento es impresionante los últimos 2 años, cómo se empieza a hablar sobre esto de los datos, de la la tecnología en la empresa, pero en ese momento nada. Tampoco fue tanto atrás, pero es increíble cómo empiezan a cambiar los chips de a poco. Hoy en día en esta misma empresa, digamos, que yo trabajé su buen tiempo, que no es Ultraport, para los que piensan que es la que dijo Hernán. Eh, y lo he escuchado con estos temas como de generar business intelligence y tecnología. ¿Ya? Así que, claro, yo creo que hoy en día tal vez la gestión del cambio viene un poquito más fácil respecto a lo que viene, que es la industria 4.0. Claro, el entorno como que empuja a que, oye,
se habla del data mining ahora, del data science. Oye, ¿qué es, po? Oye, en realidad es tomar decisiones con datos reales, mucho más, Claro, ser más robusta la toma de decisiones. Muchas gracias, Alex. Excelente gracias, Víctor. trabajo. Pablo tenía una pregunta por ahí. Ahí sí. Bueno, Alexis, gracias por tu presentación. La verdad que es bien entretenido. No te imaginas lo cercano que es a otro proyecto que yo estuve trabajando, de un tema, bueno, a Hernán le va a interesar también, porque es un tema de puerto. También no voy a nombrar la empresa, así que... ¿Ya? Pero la Por ahí problemática era podemos conversar también, después. claro, localizar contenedores en un patio y, claro, tú tenías pronóstico o alguna certeza de las llegadas y salidas por las próximas 2 semanas, cuando mucho. Y claro, efectivamente proyectar más periodos te permitía, se supone que llegar a mejores soluciones, pero había que proyectar, pronosticar la demanda. Entonces, claro, tú mostrabas que en tu modelo original corrías cada 3 meses, pasaba un mes y corría de nuevo. Y la primera pregunta cortita, ojalá, para poder hacer la pregunta que es la que más me importa. Supongo que la solución iba cambiando, porque en el fondo tú tenías soluciones óptimas por los próximos 3 meses, pero cuando pasaba un mes, lo corrías de nuevo, supuestamente las soluciones iban cambiando, ¿no? Correcto, sí, van cambiando. Y de hecho, una cosa corta, los imprevistos, nosotros a partir de eso que tú dices lo incorporamos, porque supongamos que cambia algo la demanda, o sea, córralo de nuevo a 90 días más y le da una nueva solución. Claro. Entonces la pregunta es, en el caso, tú tuviste la impresión de si, más allá de saber pronosticar, por supuesto que hay técnicas, los tipos tenían alguna noción de la información futura como para poder ir reduciendo el error o la variabilidad del pronóstico, o no tenían idea. Mm. La verdad es que ahí es interesante porque ahí nos metemos con el cliente de mi cliente. Claro. Entonces, por un lado, yo creo que sabía, pero no sé qué tan dispuesto estaba a entregar esa información, Ah, ¿ya? Pero igual hay que decir que esto es puro, antes era puro olfatímetro, como se le llama. En el fondo, sin mencionar tanto el rubro de la empresa, ellos necesitaban una composición de carbón A, B y C un día, pero esto podía cambiar automáticamente en 3 días más porque el sistema cambiaba. ¿Saben qué? Tuve un problema en la planta y cambió. Entonces, yo creo que sí era posible, pero iba a ser siempre un modelo sujeto a un error. Entonces, ese claro. 21%, claro, iba a bajar, porque yo no sé el error cuánto iba a ser. Mm, exacto. Oye, y muy breve, tú hay dos opciones en el modelo que implementaron, que es correrlo cada un mes, tú lo podrías correr una vez a la semana, por ejemplo. Y al mismo tiempo modelar 2 meses, modelar 3 meses, modelar 4 meses. ¿Te hiciste alguna idea de cuál sería la sugerencia en tu caso? ¿La mejor manera de implementarlo? ¿Sí? ¿Correrlo todos los días? No creo. Claro. No, nosotros en la fase de implementación, bueno, primero era tener data, por lo menos nosotros de los 90 días lo bajamos a 45 días, que veíamos que Ya, había un ahorro, pero era como del 10%, 12%, a lo más. Ahora, ¿qué pasaba? Y lo otro, ¿cuándo correrlo? Nuestra sugerencia siempre fue correrlo apenas hayan cambios en cualquier factor, ya sea oferta o ya, demanda. Y en tercera instancia, ¿cuál era el problema de correrlo a 15 días? Que en el fondo pasaba lo obvio. La descarga de carbón se demoraba como 4 o 5 días aproximadamente. Entonces, si yo ya, solamente conocía una demanda de 15 días hacia adelante, la verdad es que tenía, no sé, pues, si en la cancha tenía un espacio disponible, el modelo me iba a decir lo que yo a simple vista podía ver, que era descarga del espacio disponible, después demande como le quedó el mono. Entonces, ese era el problema de correrlo con tiempos muy cortitos. ya, perfecto. Gracias, Alex. O sea, un buen Gracias a ti, trabajo. Pablo. Alexis, oye, te felicito, muy bueno. Y además, muy buen profesor, ¿eh? Eso, tienes buen futuro porque explicas muy bien, etcétera, con imágenes, etcétera. Acabamos de tener una cápsula de comunicación oral, entonces yo le estoy diciendo, bueno, la mayoría estaban ahí. Un muy buen ejemplo de comunicación oral lo que has hecho. Pero Gracias, una profe. cosa me hizo ruido de cuando estudiaste los costos, hablaste de la depreciación. Generalmente cuando enseñamos que la depreciación siempre en el fondo da lo mismo si yo uso la máquina, en fin, 10 horas o ninguna. La depreciación corre y corre. Estamos hablando de esa depreciación que tiene un efecto tributario importante. Pago menos impuestos, etcétera. ¿Me puedes decir algo de eso o tú estás hablando de una depreciación técnica? No sé. Me Sí, perdí. ¿Ah?
Claro, lo que pasa es que la depreciación, justamente, o sea, bueno, más allá de cómo se calcula en Chile, de por sí tiene dos miradas, una mirada operativa que es por las horas y una mirada económica que es por dividir por una base de la vida útil. Entonces, en ese sentido, nosotros nos basamos en la operativa, pero desde el punto de vista que entre más rápido se me deprecia, más rápido me acerco al overhaul, que era el mantenimiento mayor. Entonces, esta cuestión se crecía mucho, nos acercábamos al mantenimiento mayor. Entonces, esa fue la mirada más que nada de proyecto, que obviamente que era el área que estaba asustado porque ellos mismos dijeron que no iban a llegar y estaban llegando. Perfecto. Muy, muy claro. Gracias. Gracias, profe. Bien, está abierta la opción todavía, tenemos tiempo para poder Hernán, compartir. hacer la siguiente. Fernando. Lo primero, felicitar a Alexis por el excelente trabajo ahí que nos acaba de presentar. Y mi pregunta es súper puntual y tiene relación con el pronóstico de las demandas. Con los datos históricos, no sé si pudiste ver alguna tendencia, estacionalidad, o te imaginas cómo podría agregarse o realizarse este pronóstico de demanda de mejor manera. Sí, ahí personalmente yo le pegué una vuelta y a primera vista yo lo encontré bien difícil. De hecho, en su momento, para transparentar las cosas, lo hablamos con Hernán. Yo decía que yo lo veía y me agarraba los pelos porque decía, ¿cómo puede ser tan variable? Porque de verdad que con las herramientas que yo disponía en ese momento no le veía a simple vista una solución porque no había estacionalidad. El tipo de carbón que llegaba que llegó en el año 2006 no era el mismo que llegaba en el 2017 y para el 2018 ellos decían que llegaba otro tipo de carbón, siempre estaban probando con diferentes tipologías. Entonces, claro, a simple vista no se veía algo muy fácil o no había una tendencia. Fue lo primero que intenté revisar. Entonces, era medio complejo, pero por supuesto que no imposible. Y desde el punto de vista estadístico, Alexis, ¿pudiste analizar los datos o has pensado en poder hacer una proyección, pero ya con un enfoque más estadístico, con, no sé, ANOVA o SANOVA o ese tipo de cosas? Sí, no, sí, o sea, lo primero que, como eso ya, bueno, quedó fuera del proyecto de lo que duró la implementación en general, pero claro, o sea, lo primero que hubiese sido era generar un pronóstico con alguna de las estrategias usted dice, vaya Nova, una serie de tiempos, ver tal vez alguna estacionalidad en el fondo o cualquier tendencia que tuviesen por tipología de carbono. Eso hubiese sido lo primero. Y la estrategia que hubiese abarcado, hubiese hecho un pronóstico de lo que ya pasó y ver más o menos los errores que me arrojaba, más o menos para saber y correr el modelo con ese pronóstico para saber cuánto me bajaba el porcentaje, porque claro, o sea, todos buscábamos el 21%, pero lo ideal hubiese sido saber, considerando el efecto del error del pronóstico, cuánto hubiese repercutido en el error del resultado del modelo. Okay. Muchas gracias, Alexis, y felicitaciones nuevamente. Gracias a usted, profesor. A ver, ¿habrá más preguntas por ahí en la audiencia? Tenemos 55 personas presentes. Oye, mira, yo te quería preguntar otras cosas que yo noté, ya que no hay por ahí alguien. Esta definición de la... lo que tú hacías era elegir, ¿cierto?, dónde colocar cada tipo de carbón. Pero, ¿qué pasaba, oye, si los que hacían esto, el carguío, el operador, ¿cierto?, de la maquinaria esta? ¿Se sabían los caminos? ¿Qué tan complejo era eso? O sea, había una forma de ir verificando que de verdad la asignación que uno le diera era de verdad lo que uno obtenía finalmente con respecto a la distancia y finalmente las horas. Es decir, ¿se perdía el operador tratando de navegar por ahí o era un tema de velocidad nomás, de que andaba más lento? Y ahí te pregunto, ¿tenían algún tipo de tecnología? ¿La cargador tenía el GPS o tenía una tablet que le dijera por dónde se tenía que ir o lo que tenía que hacer en cada momento? ¿O era así nomás, el ojímetro? No, alogímetro. De hecho, una de las partes de nuestro trabajo fue estandarizar los caminos, que también era parte de la propuesta y que también obviamente fue súper difícil instaurarlo. Que decirle a usted tiene que irse por acá era súper complejo. Pero no sé si se ve, bueno, pero no se ve. Pero las líneas rojas se supone que eran los caminos. Entonces nosotros nuestro modelo estandarizamos
la mayor cantidad de cosas que pudiésemos para llegar a una solución lo más cercana posible. Y considerando un escenario de distancia media, básicamente. ¿Ya? Entonces, claro, igual hay un error ahí, podría arrojar el modelo un error, porque hay que pensar que estas pilas, a medida que yo me las voy comiendo, por ejemplo, por este lado de acá, ahí estoy muy cerca de la pila, entonces en ese momento me demoro nada en abastecerla, pero cuando está lejos me demoro más. Entonces por eso utilizamos el criterio medio de la distancia media, que en el fondo se equilibraran los efectos. Ya, Pero pero no, no, cero tecnología. Era no así, ¿no? cero, a lo más fue nuestro AutoCAD, que se veía bonito. Ya, está interesante porque uno pensaría que podría, por ejemplo, haber como un programa, una tablet que le va diciendo aquí primero, váyase por allá. eh, ya, entonces, eso, bueno, Me recuerda a ahí, Amazon. claro, pues, sí, es que Sí, de hecho, porque las eficiencias que se pueden lograr son cuando aprovecháis esos últimos recursos. O sea, la idea es sacarle el mayor, cualquier ahorro que haya, poder obtenerlo. Y hay que ponerle tecnología. Eso abre una es verdad. oportunidad para poder introducir algo de ese estilo en operaciones que sean similares. El ejemplo que Sí, hablaba Pablo Miranda recién, por ejemplo, de los contenedores, también hay un tema de movimiento que uno puede monitorear y verificar, oye, que el dato que tú colocaste de distancia D y J es de verdad la que el viejito hace. sí. Porque no, Es verdad, porque si no el cómo es modelo que de se... verdad, claro, tú medís la distancia, pero de verdad él hace esa vuelta o hace Sí, otra vuelta? es verdad. Claro, Es un buen uno está punto. cumpliendo. Si no se monitorea por GPS o algún otro tipo de vigilancia ahí, eh, claro, se te pierde el dato, se te pierde el dato. Claro, y además Bien, que yo creo que si no uno puede entrar a cuestionar hasta el modelo, porque si uno dice que ya, supongamos que se implementó, se hizo todo, pero ahí algo falla y es justamente la parte del operador. Entonces, no llegamos al ahorro que estamos proyectando y si no estoy al lado del viejito, claro, pues no me voy a dar cuenta que ahí está el error. Justamente. Que no está siguiendo la claro. distancia. Si uno no sabe por qué podría fallar el modelo, pues podría ser el viejito, podría ser el pronóstico, pero cuando uno no tiene estos mecanismos de control, al final, Sí, muy el cierto. último, el que está en la cola, al que matan, al que cortan, o algo. Eh, bien, no sé, interesante. Hay harta oportunidad entonces para poder hacer Sí, trabajo con este tipo de problemática, que no es rara en el norte de Chile, por lo demás, claramente. muy cierto. Bien. A menos que haya alguna otra pregunta por ahí escondida. Me parece que no. Estamos justo en la hora, así que con esto podemos ir cerrando la sesión. Alexis, te agradezco nuevamente tu disposición a compartir tu trabajo, agradezco la asistencia de la audiencia y las preguntas, y los dejo invitados a futuros seminarios. Hemos estado haciendo esto cada vez más frecuentemente, así que hay que estar atentos ahí con la agenda y cualquier nueva evento va a estar ahí disponible en la página web y también podrán verse todas las grabaciones de los seminarios en nuestro canal de YouTube, Industrial UCN Chile. Ahí suscríbanse, aprieten la campanita para poder estar ahí atentos con las últimas novedades. Así que con eso los despido, que tengan un excelente fin de semana y muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias por la Chao, invitación, que esté muy chao. bien. Gracias, Alexis. Chao, chao.